Bienvenidos a la explicación de la lección número 93 de Un Curso de Milagros. La luz, la dicha y la paz moran en mí. Y es que esta es una de las lecciones más psicológicas y más metafísicas del curso, porque toca el núcleo del problema de identidad del ego, la creencia en el pecado, la culpa, el miedo y la autoaversión. Jesús aquí no va a trabajar con síntomas, no va a trabajar con los resentimientos, con las percepciones, con el ataque, sino que va a trabajar con el origen del conflicto del estudiante. Como él dice, creer ser la morada del mal, de las tinieblas y del pecado. Y es que esta es una frase muy fuerte, pero muy honesta, y explica por qué las personas se juzgan a sí mismas, se sienten indignas, buscan castigo, se sabotean, se deprimen, temen el amor, temen la luz y temen a Dios. Para entender por qué existe esta creencia, es necesario presentar la metafísica central del curso. Y vamos con ella, la metafísica. Empecemos desde arriba, porque si esto no se entiende, lo demás es muy complicado. En la realidad, que serían el nivel 1, solo existe Dios, el Hijo, el Espíritu, unidad, inocencia, amor, extensión. Ahí, en ese nivel 1, que es nuestra realidad, no hay tiempo, ni cuerpos, ni espacio, ni percepción, ni conflicto. Pero en ese nivel 1, en algún punto en la mente del Hijo de Dios, pareció surgir la fantasía llamada por el curso la diminuta idea loca. Y la idea fue básicamente, ¿y si me separo de Dios? Y es siempre vital subrayar 3 cosas. Esto no ocurrió realmente, no alteró para nada la creación, pero la mente creyó que sí. ¿Y qué sucede después? Pues la mente se divide y aparece el tomador de decisiones. Y es que a raíz de esta fantasía se divide la experiencia de la mente en 3 ámbitos funcionales. La mente recta, que es el Espíritu Santo, mente errónea, que es el ego, y el tomador de decisiones, que es el que elige entre ambas mentes. Y esta división es clave, porque el curso no es determinista. El tomador de decisiones puede elegir de nuevo, y ahí está el perdón. Pero la historia sigue más. El ego teme que si el Hijo de Dios elige en su mente al Espíritu Santo, entonces eso será el final del ego. Por tanto, se inventa una historia para aterrorizar al Hijo de Dios y que lo elija a él, y así acabe olvidando que es una mente con un poder de elegir. El ego le susurra al Hijo, has pecado contra Dios, Dios te va a castigar, hay que huir antes de que te destruya. Y psicológicamente esto produce vergüenza, miedo, defensa. Y entonces el Hijo de Dios toma una decisión, elige al ego. Y al elegir al ego, la mente se vuelve a dividir y ahora olvida que era una mente antes. Y ahora el ego fabrica el otro yo, el ser que tú fabricaste, según dice Jesús. Ese ser es cuerpo, es tiempo, es historia, es biografía, es personalidad, es pecado, es culpa y es miedo. Y luego Jesús dice, ese ser no es el Hijo de Dios, por lo tanto no existe en absoluto.
Y el mecanismo del ego, sacrificio y proyección. Para evitar el castigo divino, el ego inventa la lógica del sacrificio expiatorio. Si sufro yo, Dios me perdona. Y entonces el sufrimiento se convierte en moneda de inocencia. Por eso el ego ama el victimismo, el drama, el sacrificio, el aguante, el dolor emocional, el cuerpo enfermo, la pobreza, la injusticia, la mala suerte. Y al mismo tiempo el ego inventa la proyección. Yo soy la víctima, tú eres el culpable. Y esto cumple dos funciones. Me otorga a mí inocencia y te adjudica a ti la culpa que temo ver en mí. Y Jesús lo resume así en el texto: la culpa demanda castigo. Si la culpa está en el otro, el castigo de Dios irá hacia él, y a mí me perdonará y me libro. Y este es el trasfondo metafísico del juicio cotidiano que todos tenemos. Jesús dice que si miráramos dentro de nosotros hacia la luz, toda la lógica del ego se desmoronaría. ¿Por qué? Porque la luz desmonta el sacrificio, el victimismo, la autocondena, la narrativa del ego y el sistema de intercambio culpa-inocencia. Si la luz me muestra inocencia, el ego pierde la única moneda que conoce, que es la culpa. Y la corrección de Jesús, impecabilidad garantizada. Y aquí Jesús afirma lo que el ego no puede tolerar. Tu impecabilidad está garantizada por Dios. Esto significa que no puedes pecar realmente, no puedes alterar a Dios, no puedes destruir el cielo, no puedes cambiar lo que eres y no puedes ser algo distinto a lo que Dios creó. De aquí la frase central del curso: eres tal como Dios te creó. Y esto no es teología, es ontología. Y la solución que nos da el curso, ¿cómo se sale de todo este embrollo? Jesús no quiere que embellezcamos al ego, lo mejoremos, lo disciplinemos, lo purifiquemos, lo hagamos más espiritual. El curso no hace terapia del ego, sino deshacimiento del ego. ¿Y cómo se deshace el ego? Pues con 3 movimientos. Primero, reconocer que el problema está en la mente. El curso repite una y otra vez: el problema no está en el mundo, no está en la forma. El problema está en la mente. Y esto destruye el sacrificio, el victimismo y la proyección. Punto 2. Elegir de nuevo el perdón. Perdonar en el curso no es justificar, reconciliarse, dar la razón, olvidar, minimizar, moralizar. No. Perdonar en el curso es reinterpretar la percepción con el Espíritu Santo. Ken Wapnick lo resumía así: el perdón no cambia la forma, cambia al que mira. Al perdonar, le estamos diciendo al Espíritu Santo: muéstrame la inocencia aquí. Y el tercer punto es pedir ayuda al Espíritu Santo o a Jesús. Y este punto es vital. Jesús no quiere que nos iluminemos solos. Por eso el curso insiste: no puedes hacerlo solo, pero no estás solo. Cada vez que surge culpa o ataque, la aplicación correcta es: Espíritu Santo, te entrego esta percepción, elijo ver esto de otra manera. Puedes usar esta frase o otras que quieras. Y con esto desmontamos el sistema de culpa, castigo y víctima. Y la práctica de la lección, pues la fase principal para hoy es: la luz
la dicha y la paz moran en mí. Mi impecabilidad está garantizada por Dios. Jesús pide que se practique al inicio, durante el día y especialmente cuando notes que hay irritación, culpa o conflicto. Si surge conflicto con alguien, Jesús pide hacer algo precioso, decir: la luz, la dicha y la paz moran en ti. Tu impecabilidad está garantizada por Dios. Y esto reinventa completamente el sistema del ego. Muchas gracias por acompañarme en esta lección. Y es que hoy, esta lección 93 nos enseña una síntesis espectacular del curso. El problema no es el pecado. El problema es creer en el pecado. Y el pecado nunca ocurrió en la realidad. El curso no te invita a ser mejor. Te invita a recordar lo que nunca cambió. Por eso hoy Jesús no pide penitencia, pide aceptación. Aceptar la luz, la dicha, la paz y la impecabilidad. Todo eso ya mora en ti. Lo único que faltaba era verlo. Nos vemos en la próxima lección. Muchísimas gracias.